Coronel. En 6 AM W, el reporte Coronel. Con ese personaje que aparece siempre que se habla del gobierno y de Pitufo, el señor Devesa. Daniel, ¿quién es él? Pues, Julio, pareciera que así como naturalmente los colombianos de unas generaciones oíamos el nombre de Menterio y inmediatamente asociábamos el de Felipe, eso pasa con el de Ramón Devesa y Diego Marín Buitrago. Ramón Devesa González nació en Cádiz, España, tiene 36 años y muchos dicen que es un hacker. Cada vez que se habla de un contacto entre el zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo, y miembros del círculo cercano de Gustavo Petro, surge el nombre de Ramón Devesa. Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, aseguró públicamente que Ramón Devesa fue quien grabó en video la devolución de un aporte de 500 millones de pesos de Papá Pitufo a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El aporte fue entregado al catalán Javier Vendrell, quien se vio obligado a devolverlo por exigencia de Petro y de Augusto Rodríguez. La prueba de la devolución no se ha conocido públicamente porque, según lo dijo Augusto Rodríguez, el español Ramón Devesa quería que le pagaran por entregar el video. Luego, cuando Isaac Beltrán, funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, se reunió en España con Papá Pitufo, también estuvo presente el llamado hacker Ramón Devesa. El mismo Devesa fue el impulsor del nombramiento de una funcionaria que había sido denunciada por presuntamente recibir sobornos de Papá Pitufo en la dirección de la aduana de Buenaventura, el puesto más importante para el tránsito del contrabando. El nombramiento de la recomendada de Ramón Devesa fue impulsado por dos altísimos funcionarios del gobierno, Laura Sarabia, entonces directora del DAPRE y hoy embajadora en el Reino Unido, y Carlos Ramón González, para la época director de la DNI y hoy prófugo de la justicia por el caso de corrupción de la UNGRD. El exministro Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, ha declarado ante la Fiscalía que Carlos Ramón González le informó que Ramón Devesa era quien recomendaba a Gladys Reina Villavicencio para que fuera nombrada jefe de la aduana en Buenaventura, y que Laura Sarabia presionó el nombramiento, según ella ordenado por el presidente Gustavo Petro, a pesar de que existían informaciones sobre supuestos sobornos a la recomendada por parte de Papá Pitufo. El 8 de abril de 2024, Carlos Ramón González, en ese momento manejaba la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, le envió un mensaje de WhatsApp al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, mensaje que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de 6 AMW. Allí le remitía la hoja de vida de Gladys Reina Villavicencio, una funcionaria de amplia trayectoria en la DIAN. Al final, Carlos Ramón González le decía a Reyes, comillas, hola director, por orientación del presidente, te envío esta hoja de vida para tener en cuenta para Buenaventura, cierra comillas. Luis Carlos Reyes respondió al día siguiente a las 7:02 de la mañana. Gracias, director. Transcurrieron apenas 17 minutos cuando Carlos Ramón lo llamó. Reyes no contestó y 2 minutos más tarde, el hoy fugitivo Carlos Ramón González le escribió, comillas, buen día, director. Necesito hablar urgente contigo para explicarte el mensaje del señor presidente. 1 hora más tarde, Luis Carlos Reyes llamó a Carlos Ramón. El teléfono dejó registrado que la comunicación duró 1 minuto y debieron hablar de algún español porque esa tarde Reyes le preguntó, ¿Javier Vendrell será el español? Y Carlos Ramón González respondió, no. Unos días después, Laura Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, le escribió a Reyes a las 9:56 de la mañana. Buenos días, ¿ya se hizo el nombramiento? Reyes respondió hola y adjuntó la resolución de nombramiento de Gladys Reina Villavicencio. Agregó, ya firmé la resolución que se está enumerando y comunicando. Por otro lado nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a presidencia. Y le anexó un papel que dice, comillas, verificable con los agentes de inteligencia americana. Se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Seccional Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio, por todas las coimas que ha venido recibiendo en el puerto de Buenaventura por el contrabando.
Su principal contribuidor es el delincuente Diego Marín Buitrago, alias el zar del contrabando. Sin verificar esos señalamientos y otros contenidos en el escrito, sin saber si eran verdad o mentira, Gladys Reina Villavicencio fue nombrada directora de la DIAN en Buenaventura. El nombramiento lo firmó Luis Carlos Reyes, a quien saludamos a esta hora. Buenos días, doctor Reyes. Buenos días, Daniel. Un gusto saludarlo a usted y a la mesa y a toda la audiencia. ¿Por qué nombraron a la doctora Gladys Reina Villavicencio directora de la DIAN en Buenaventura a pesar de estos graves señalamientos? Bueno, hay que contextualizar que en este ambiente, en el mundo pues de las aduanas, prácticamente a cualquier persona, cualquier nombramiento que se haga, van a llegar anónimos, van a llegar acusaciones acerca de vínculos pues con el contrabando, independientemente de la, digamos, rectitud del funcionario, dado que si es un funcionario que en efecto tiene esos vínculos, probablemente alguien lo denuncie, pero si es alguien que no los tiene, quienes sí tienen esos vínculos y quienes quieren mantener control de esos cargos, saben que la mejor manera de generar ruido sobre el nombramiento es acusarlo precisamente de esos vínculos. Entonces, sin mayor verificación de esas denuncias, pues es algo que prácticamente se espera, pero uno cumple con el trabajo de notificarlas a los superiores jerárquicos. Ahora, por otro lado, con respecto a Gladys Reina Villavicencio, habíamos hecho todas las verificaciones que usualmente hacíamos con ese tipo de nombramientos, que incluían una consulta con el Ministerio de Defensa acerca de toda la inteligencia que se hubiera podido obtener desde la inteligencia policial, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Inteligencia, con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, la UIAF, y no aparecía ninguna alerta, pero pues sobre todo la principal razón por la que se hizo ese nombramiento es porque era una orden que venía directamente del presidente de la República a través de Carlos Ramón González. Pues cuando Carlos Ramón me mandó ese mensaje que usted describe, yo inmediatamente verifiqué con el presidente Petro y en efecto esas eran sus órdenes. Y pues después Laura... ¿Cómo lo verificó, doctor Reyes? Bueno, le escribí al presidente Petro a través de Line. ¿Y el presidente Petro le confirmó que era una orden de él nombrar a la señora Gladys Reina Villavicencio en la aduana de Buenaventura? Así es. Al parecer estaba un poco molesto de que parecía que la orden se había demorado en llegar, y fue para aclarar que no había habido ninguna demora en la transmisión de esa orden que hablé con Carlos Ramón, y que incluso posteriormente a esa conversación me visitó a mí en mi despacho de la DIAN. Es un conducto un poco raro, doctor Reyes. Usted admitirá que el director de inteligencia sea quien le diga al director de la DIAN a quién tiene que nombrar en la aduana de Buenaventura. Sí, y pues creo que obviamente por eso estaba yo ya acostumbrado a que cualquier cosa que me decían que venía del presidente la verificaba yo directamente con el presidente. Pero sí, pues digamos que a ver, bueno, sí, no es raro, ¿no? Se supone que en estos temas de lucha contra el contrabando obviamente es natural apoyarse en inteligencia, y digamos que tenía cierta lógica. Bueno, en la conversación entre Carlos Ramón González y usted, aparentemente hablaron de un español como la persona que impulsaba el nombramiento de la directora en Buenaventura. ¿Quién es ese español? Bueno, Carlos Ramón me habló de un español de nombre Ramón, que pues estaba en Buenaventura como digamos, pues no recuerdo los términos exactos, pero la idea es que era un infiltrado, una persona que estaba haciendo inteligencia directamente para el presidente en la ciudad de Buenaventura, y que pues resultado de esas
averiguaciones de inteligencia que hizo el señor Ramón, el presidente había tomado la decisión de nombrar a Gladys Reina Villavicencio como directora de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. ¿Un infiltrado en la organización criminal de Papá Pitufo? Yo no tuve más detalles, excepto que era una persona que el presidente había enviado a Buenaventura a hacer inteligencia sobre el contrabando. No me imagino cómo una persona con acento andaluz puede pasar desapercibida en una organización de contrabando en Buenaventura, Colombia. Bueno, no, de pronto es muy bueno en lo que hace. Y como un fulano español como Ramón Devesa termina recomendando a la directora de aduanas en el puesto de mayor valor estratégico para el contrabando. Pues no, yo tengo muchas cosas que me pregunto. Obviamente, pues en un caso de estos, cuando la orden es directamente del presidente y se ha confirmado que así es, pues a uno le queda cumplirla, verificar que no se esté pues tratando de alguien que tenga algo demostrado en su contra, que no lo había. Y ya, pero pues sí, es extraño. Bueno, usted también había recibido la visita de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, quien tenía otro recomendado para el mismo puesto, la aduana de Buenaventura. ¿Quién era y qué pasó con ese recomendado? Sí, Juan Fernando Petro, yéndonos casi 2 años atrás del nombramiento de Gladys Reina, que pues fue en abril de 2024, la visita de Juan Fernando fue en agosto de 2022. Recién empezaba el gobierno. Recién empezaba el gobierno. Juan Fernando Petro me recomendó un funcionario de la DIAN acerca del cual yo había recibido advertencias sumamente negativas, que era el señor John Freddy Restrepo Toro. Este señor había sido funcionario de la DIAN en Armenia, era y es un personaje importante en uno de los sindicatos de la DIAN, y unos días antes del inicio del gobierno, él había logrado la autorización de su traslado, no como director, sino funcionario, a Buenaventura. Sí, y Augusto Rodríguez me mencionó que tenían inteligencia acerca de que este señor era es peligroso, tenía nexos con el contrabando, entonces que no fuera o sea, que lo tuviera muy en la mira. Y fue justamente esta persona la que me recomendó Juan Fernando Petro. La manera en que se relaciona John Freddy Restrepo Toro, el recomendado de Juan Fernando Petro, con Gladys Reina Villavicencio, es que llegada Gladys Reina, pues con toda la confianza obviamente que manifestaba en ella el presidente, a ese cargo en Buenaventura, yo le pedí sugerencias con respecto a el reemplazo de varios funcionarios en Buenaventura, de los cuales yo tampoco tenía buenos resultados ni buenas referencias hasta el momento, y para el jefe de división de carga del puerto, que es como suena, pues es un puesto muy estratégico para la vigilancia del contrabando. Sorprendentemente me recomendó a el mismo John Freddy Restrepo Toro, que hacía 2 años había sido inicialmente recomendado para el cargo que ahora ella tenía. La cereza en este banana split la cierra la identidad de quien acompañaba a Juan Fernando Petro para hacer esta recomendación al entonces director de la DIAN. ¿Con quién fue Juan Fernando Petro a su despacho? Bueno, él iba con un que presentaba como su asistente, que era el señor César Valencia. César Valencia es una persona probadamente cercana a Papá Pitufo. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Ramón Devesa, cuyo nombre aparece tantas veces al lado de Papá Pitufo, nunca ha explicado estas coincidencias. Devesa también tiene preguntas por resolver sobre sus actividades en Ecuador, Inglaterra y en su natal España. Por estos días también está haciendo trabajos
en México. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.